inductor está cerrado, pues la resistencia es cero, la corriente es infinita y el tiempo de transición a estado cerrado pues es cero, es instantáneo. Listo. Ahora, nosotros tenemos unos parámetros de rendimiento, ¿sí? El primero, digamos que uno de los primeros es el valor promedio, ¿sí? Si ustedes lo han utilizado desde niños, ¿sí? En el colegio. Pero acá nosotros lo vamos a ver enfocado pues a señales continuas. Entonces tenemos una función, ¿sí? Una función variante en el tiempo que nos define la integral, pues el área bajo la curva o la sumatoria infinitesimal de cada uno de estos puntos de esa señal, ¿sí? Importante, señales periódicas, ¿listo? En esa señal, ¿sí? En esa señal, eh, es importante, digamos, que ustedes tengan definidos cuál es el periodo, ¿sí? Entonces, miren, yo tengo acá la sumatoria infinitesimal dividido en el periodo. Es lo que hacemos normalmente en las notas, sumamos todas las notas y la dividimos en la cantidad de notas, ¿sí? Solamente que ese ejemplo es eh, discreto y este ejemplo es continuo, ¿sí? Este valor promedio, ¿qué hace? ¿Sí? ¿Qué hace ese valor promedio? Tenemos esa señal más menos, ¿sí? Y pues obtiene el promedio de esa señal. Si el semiciclo positivo y el semiciclo negativo son simétricos, esa señal es simétrica, pues el valor promedio será igual a cero, ¿cierto? Listo. Ahora, siguiente parámetro de rendimiento, valor RMS o valor eficaz. El valor RMS o el valor eficaz es muy similar al valor DC, ¿sí? en su procedimiento matemático, pero mire que nosotros tenemos acá algo que es un cuadrado. ¿Qué hace ese cuadrado? Pues nos referimos a nuestro ejemplo anterior. Tenemos esa señal, ¿cierto? Esa señal senoidal, la elevamos al cuadrado, entonces vamos a tener una amplitud más grande, ¿sí? Vamos a tener una amplitud más grande. Pero mire, ese semiciclo que antes era negativo, ahora se volvió positivo, ¿sí? Entonces una carga que aprovecha semiciclo positivo y negativo, pues es más, digamos que un valor es más significativo el valor RMS, porque pues el promedio no nos está diciendo nada. En cambio el valor RMS, ese valor eficaz, sí estamos, digamos que, eh, analizando como tal el funcionamiento de, de esa carga que aprovecha esos dos semiciclos. Entonces, miren, ya elevamos la señal al cuadrado, ¿sí? La elevamos al cuadrado. Hacemos su promedio, tanto la integral como dividirlo en el periodo. Y por último, mire que sacamos el radical. ¿Y por qué se hace el radical? Pues la amplitud, ¿sí? Estos puntos fueron elevados al cuadrado. Por eso necesitamos eh, quitar ese cuadrado sacando un radical, ¿sí? O sea, ¿qué hicimos? Lo importante fue, convertimos este semiciclo negativo en positivo para poder ver efectivamente cuánto está consumiendo la carga. Y al final, pues, normalizamos con el radical. ¿Listo? Esa es la diferencia entre valor promedio y valor RMS. ¿Listo? Otro parámetro de rendimiento importante es el factor de forma, ¿sí? Ese factor de forma nos relaciona el valor RMS y el valor promedio, ¿sí? En nuestros circuitos es muy importante, eh, digamos, sobre todo en los rectificadores, que lo podemos relacionar a una senoidal, ¿sí? A una función senoidal. ¿Qué quiere decir? Digamos, una senoidal, como acabamos de ver, el promedio es cero y pues tiene un valor RMS, ¿sí? Definido, dependiendo de la amplitud. Entonces, si este factor de forma tiende a infinito, quiere decir, ¿sí? En nuestro caso, que va a ser similar o la onda podrá ser una onda senoidal, ¿sí? Ahora, si nosotros lo analizamos de forma general, ¿sí? Quiere decir que la función que estamos analizando, ese parámetro de rendimiento de esa función, es una función simétrica alterna, ¿sí? Eso es, ¿sí? Es una función simétrica alterna con promedio cero, ¿sí?
Ahora, si lo vamos a analizar para nuestros rectificadores, pues quiere decir que que esa función tiende a ser una senoidal. Ahora, ¿qué pasa si nuestra función, ¿sí?, tiende a ser, perdón, nuestra función no, sino nuestro factor de forma, tiende a ser 1? Eso quiere decir que nuestro valor RMS y nuestro valor promedio son iguales, ¿sí? Entonces nosotros lo analizamos acá, ¿sí? ¿Qué hace el valor promedio? Pues encuentra el área bajo la curva, ¿cierto? Lo promedia. ¿Qué hace el valor RMS? Coge esa señal, ¿sí?, coge esta señal y la eleva al cuadrado, ¿sí? Después hace el promedio y le saca raíz. O sea, miren que es exactamente lo mismo. O sea, el RMS y el DC de una señal DC pura son iguales, ¿sí? Son exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, eso nos quiere decir el factor de forma, tanto respecto a una senoidal como respecto a un DC. ¿Qué tan bueno? Entonces yo puedo encontrar el factor de forma de un rectificador a la salida y saber qué tan buen rectificador es. Listo. Otro parámetro de rendimiento es la potencia media, promedio, real o activa, ¿sí? Todos esos nombres tienen, ¿sí? Nosotros por lo general la conocemos como la potencia promedio, ¿sí? Y se define por P o también como P sub 0, ¿listo? ¿Qué es el promedio? Pues el promedio nosotros ya lo vimos, es 1 sobre el periodo integral en un rango de periodo de la función. ¿Qué función? Pues recordemos que eh, la función de potencia, ¿cierto? La función de potencia es la función de voltaje por la función de corriente. ¿Listo? Esa es la función de potencia. Entonces, pues es sacar la integral de eso. Ahora, ¿nosotros cómo la podemos representar? ¿Sí? Nosotros tenemos que el voltaje, ¿sí?, el voltaje es, eh, es una fuente senoidal pura. ¿Por qué el voltaje? ¿Sí? Porque el voltaje es una fuente senoidal pura. Voy a borrar esto por un momento. Entonces, coloquemos un ejemplo. Tenemos nuestra fuente, tenemos nuestra resistencia, nuestra inductancia, ¿sí?, y tenemos por acá nuestro EI, RL, ¿cierto? Entonces miren que nuestra fuente, ¿sí?, nuestra fuente es una fuente senoidal pura, ¿sí? Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar cuál es esta corriente, ¿cierto? Ya tenemos acá el voltaje y esta es la corriente, ¿cierto? Pero pues la corriente lastimosamente no es una senoidal, eh, digamos que en fase con el voltaje de entrada. Tiene un desfase, ¿sí? Tiene un desfase. Y también puede pasar, miren muchachos, que puede pasar que si yo tengo este convertidor, este que ustedes conocen mucho, esta, y tengo este rectificador, ese ustedes lo conocen muy bien. Entonces, listo, el voltaje de entrada pues me lo define mi fuente. Y la corriente pues será esta corriente de acá, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, esa corriente, dependiendo del rango de carga del condensador, pues será un piquito. Y después en el semiciclo negativo otro piquito, ¿sí? Esa es la función de corriente. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esa función de corriente? Pues va a tener muchos armónicos, ¿sí? No es una seno,
¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la potencia o digamos que la consideración de potencia promedio? Que solamente la corriente del primer armónico es la que aporta potencia a la potencia promedio. ¿Sí? Solamente es la corriente del primer armónico aporta potencia promedio. El resto de armónicos no aporta. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Sí? Solamente el primer armónico aporta a la potencia promedio. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, si ustedes recuerdan, pues nosotros teníamos algo que se llamaba el triángulo de potencia, ¿sí? Donde acá tenemos la potencia real o promedio, ¿sí? Por acá tenemos la reactiva y acá tenemos la aparente, ¿sí? La aparente se define como el voltaje RMS de la fuente por la corriente RMS que está saliendo de la fuente, ¿sí? O en el componente donde nosotros lo estamos mirando, ¿sí? Si es en la salida, si es en una resistencia, si es en una inductancia, ¿sí? Por lo general nosotros lo que queremos, ¿sí? Con la potencia es mirar cuánto es la potencia de la fuente, que es la entrada, y cuánto es la potencia de la salida. ¿Listo? Eso es importante. ¿Listo? Entonces, esa potencia aparente, esta de acá, ¿sí? Se define como la multiplicación del voltaje RMS por la corriente RMS total. ¿Sí? Total. Y, eh, y sus unidades son los voltioamperios. ¿Listo? Ahora, para poder, ¿sí? Para poder definir o encontrar, digamos que una relación que nos permita saber cómo es este triangulito, ¿sí? Cómo es ese triángulo. Entonces, nosotros utilizamos algo que se llama el factor de potencia. Ese nos define qué tan bueno es, digamos que esa relación entre corriente eh, y voltaje. Entonces, el factor de potencia, ¿sí? Nos habla sobre una relación, ¿sí? De potencia promedio sobre potencia aparente. Y se define también como el coseno, acá los llaman el coseno de teta, ¿sí? Pero es muy conocido en los libros como el coseno de phi. Y si ustedes buscan un elemento medidor, se llama el cosenofímetro, ¿sí? ¿Listo? Acá se coloca en teta porque vamos a ver que acá hay otro ángulo, entonces es para no confundirlos, ¿listo? Entonces, ese coseno, ¿sí? Ese coseno de phi, que es promedio sobre aparente, pues lo podemos reescribir, ¿sí? Lo podemos reescribir ¿cómo? Pues que la potencia promedio es igual al voltaje RMS de la fuente por la corriente RMS de la fuente, ¿sí? La que está entregando la fuente, por el coseno de phi sub 1. Y este phi sub 1 es un ángulo de desplazamiento que hay entre los parámetros del primer armónico. Y ya lo vamos a ver más adelante cómo se relaciona, qué es eso. Ahora, ¿qué es la potencia aparente? Es el voltaje RMS por la corriente RMS total de todos los armónicos. Entonces, pues puedo simplificar y me queda que el coseno de teta o factor de potencia es la corriente RMS del primer armónico por el coseno del ángulo de desplazamiento del primer armónico sobre la corriente total RMS. Y ese es mi factor de potencia, ¿sí? Entonces acá dice, mire, los armónicos en una señal hace que disminuya el factor de potencia. Lo que yo busco en el factor de potencia es que sea 1, ¿sí? Y lo menor que se puede encontrar es 0. Entonces, lo que yo busco, ¿sí? Lo que yo busco es que ese factor de potencia sea cercano a 1. ¿Listo? Ahora, tenemos otros parámetros de rendimiento. Estos ya un poquito relacionados a los rectificadores. Entonces, hay algo que se llama relación de rectificación, ¿sí? Así lo llaman en Rashid, que es cuánta potencia DC hay en la carga versus cuánta potencia AC hay en la carga. Con eso, yo puedo definir qué tan buen rectificador tengo, ¿sí? Entonces, ya en términos de potencia. Entonces, ya en eso, pues puedo encontrar digamos que una relación
¿De qué? De rectificación, qué tan buen rectificador tengo. Y ya la eficiencia, que es la potencia promedio, ¿sí? Promedio, potencia promedio de la salida, ¿sí? Sobre la potencia promedio de la entrada. ¿Listo? Esa es la eficiencia de nuestro rectificador. ¿Listo? Eso es lo principal en eficiencia. Salida sobre entrada, potencia de salida sobre potencia de entrada y por siempre, digamos, expresar en porcentaje. Ahora, otro parámetro de rendimiento es la distorsión armónica total, ¿sí? El THD de una señal, que se define como la corriente RMS al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este parámetro de rendimiento sí me dice si una señal de corriente es senoidal o no, porque entre menor distorsión tenga, o sea, más cercano sea cero, pues más senoidal o cosenoidal será. ¿Listo? Entonces es importante que ustedes sepan eso. Este THD nos define eso, ¿sí? Nos define qué tan buena, qué tan buena señal de corriente nosotros tenemos en nuestro rectificador. ¿Listo? ¿Cómo encontramos nuestra corriente RMS? Pues ya sabemos cómo es, ¿no? Integral de raíz esta de acá será la raíz de 1 sobre el periodo integral de la función de corriente al cuadrado por un dt. ¿Listo? ¿Y cómo encontramos el RMS del primer armónico? Entonces tenemos que irnos a nuestro digamos que nuestra característica del primer armónico, que es dos componentes, A1 y B1. ¿Sí? Ese es, digamos que de esa forma podemos encontrar la corriente RMS del primer armónico. ¿Listo? Perdón. ¿Listo? ¿Esto de dónde viene? ¿Sí? Eso es importante. ¿Esto de dónde viene? Del análisis de Fourier de una señal. ¿Listo? Estos parámetros son parámetros de una serie de Fourier de la señal. ¿Listo? Y por acá tenemos otros ya relacionados a transformador. Entonces está el factor de utilización de un transformador, que es la potencia promedio, y la potencia RM, digamos que la potencia aparente, que podemos llamar voltaje RMS por corriente RMS del secundario del transformador, y también el factor de cresta, que es la corriente pico sobre la corriente RMS del secundario del transformador. Entonces tenemos también ese factor de cresta. Y es pues multiplicado por un porcentaje, por 100% es un porcentaje como tal del factor de cresta. ¿Listo? Entonces, a medida que vayamos utilizando y haciendo, digamos que los análisis de los circuitos, de los rectificadores, pues encontraremos cuáles son útiles en qué, digamos que en qué parte de nuestro circuito los podremos utilizar. ¿Listo? Hay unos útiles para la salida, otros para la entrada. Si hablamos de rectificadores, si hablamos de un inversor, pues serán útiles digamos que en otra parte. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o bien? Dije, qué pena, ¿para qué servía la relación de rectificación? Listo. Entonces, esta relación de rectificación, ¿sí?, nos dice qué tan buen DC tenemos a la salida de un rectificador. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Si es un buen rectificador o un mal rectificador. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Lista. Mira, una cosa, ¿Listo? pues digamos yo que con la duda de cómo se hacía el ejercicio que se nos planteó en la prueba diagnóstica, en el último. Entonces, digamos, ¿cómo podríamos resolverlo ya que vimos cómo es la ecuación?
Listo, no, tranquila que eso lo vamos a hacer paso a paso, ¿listo? Ah, vale, gracias. Ahora vamos a iniciar, ¿sí? Ahora vamos a iniciar con, nuestro, con nuestro análisis de Fourier, ¿sí? Para poder, pues, definir cómo puedo encontrar esos armónicos de la señal, ¿listo? La anterior presentación y esta presentación son, digamos que documentación que dejó el ingeniero Oscar Hernández para la materia, entonces es patrimonio inmaterial de esta materia, ¿listo? Bueno, eh, digamos que tenemos una definición, ¿no? Sea una función f de t, una forma de onda no senoidal que se repite con frecuencia angular, ¿sí? Omega, y se puede expresar como. ¿Qué es eso? Que hay una función que nosotros podemos expresar a través de una serie de Fourier. ¿Cuáles son las características de nuestras funciones, ¿sí? De nuestras funciones eh, para poderla representar en una serie de Fourier. Uno, que sea periódica. Dos, que tenga discontinuidades finitas, ¿sí? En ese rango de periodo, discontinuidades finitas. Y que tenga amplitud conocida, ¿sí? Esas son las tres características para poder representar a una función en una serie de Fourier, ¿listo? Entonces, en esa serie de Fourier, pues la tenemos representada como una función, ¿sí? O un valor promedio más unas funciones f sub h eh, que se van sumando infinitas veces. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener una componente a sub 0, ¿sí? Multiplicada por un medio, más una sumatoria de funciones cosenoidales y una sumatoria de funciones senoidales, con x o con una eh, frecuencia, digamos que con una frecuencia que va a ir aumentando. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama armónicos, con un armónico para cada término, ¿listo? Entonces, este coseno pues va a ir aumentando, ¿no? Si h está en 1, entonces comenzará en omega t, después 2 veces omega t, después 3 veces omega t, después 4 veces omega t, después 5 veces, y eso lo que refiere es un armónico, ¿sí? Ese h significará el armónico en el que estemos analizando. Y como son sumatorias, pues habrá un coseno de omega t, un coseno de 2 veces omega t, un coseno de 3 veces omega t. Por eso son sumatorias. ¿Listo? Y todas esas sumatorias nos van a dar una representación de esa señal. ¿Listo? Listo, ahora. H representa el rango de armónicos. Listo, perfecto. H1 corresponde al armónico de la fundamental. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo encontrar el promedio de una función? Pues fácil, ya lo habíamos definido en la diapositiva anterior. 1 sobre el periodo integral desde t menos el periodo hasta el periodo, o t hasta t más el periodo, como lo queramos definir, ¿sí? Desde que sea periódica, esto se cumple, ¿listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues a sub 0 será 2 veces el promedio, ¿sí? Despejándola de ahí. Ahora, para los términos cosenoidales y senoidales, ¿cómo podemos encontrar cada uno de estos? Entonces, la definición de Fourier, ¿sí? del análisis de la transforma de Fourier o del análisis de Fourier es 2 veces sobre el periodo, la integral en el rango del periodo, ¿de qué? De la función multiplicada por el coseno de h omega t. ¿Sí? Entonces, dependiendo el armónico que nosotros necesitemos, pues vamos a reemplazar ese número acá. ¿Listo? Si es 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Lo que sea. ¿Listo? Y para el caso de B sub h, entonces se refiere a los términos que acompañan al seno, ¿no? Lo vimos en la anterior diapositiva. Entonces, B, los términos del seno, A, los términos del coseno. Entonces, para encontrarlo, ¿sí? Pues si yo quiero encontrar un término A, tengo que multiplicar a la función por el coseno, hacer la integral y multiplicarlo por 2 sobre el periodo. Y de igual forma para B sub h, o B el que necesitemos, multiplicar la función por el seno, hacer la integral y multiplicarlo por 2 sobre el periodo. ¿Listo?
Y ahora, dependiendo del armónico que queremos, pues va a ser el ángulo del coseno o del seno. ¿Listo? Entonces, de esa ecuación la principal, ¿se acuerdan que había una, digamos, una parte promedio más la sumatoria de las funciones senoidales? Entonces tenemos, mire, esa función, la parte de la función que no es el promedio, pues será la sumatoria de cosenos y senos, ¿cierto? Como es sumatoria de senos y senos, yo lo puedo representar por una función exponencial. Ahora, como son funciones ortogonales, ¿sí? Entonces yo la puedo representar como un fasor, ¿cierto? Entonces yo tengo acá al coseno y acá tengo al seno. ¿Sí? O como nosotros normalmente lo conocemos, ¿cierto? En términos imaginarios, pues acá está el seno, ¿cierto? Y acá está el coseno. ¿Listo? Entonces, como son dos funciones ortogonales porque forman un ángulo de 90 grados entre sí, pues yo lo puedo representar como un fasor. Este de acá será la resultante, ese es el fasor, que tendrá una amplitud f, ¿cierto? F sub h, o sea, F sub h porque pues para cada armónico hay un triangulito como este, ¿sí? Por lo tanto, entonces ya sé, ¿sí? Ya sé mi, mi amplitud, ¿cierto? ¿Cómo creen que es esa amplitud de f sub h? Entonces, f sub h será la raíz de, como los que acompañan a coseno es a, ¿cierto? Y los que acompañan al seno es b, entonces será b sub h y a sub h. Entonces, a sub h al cuadrado más b sub h al cuadrado. ¿Listo? Y esa será la amplitud. Ahora, ¿cómo ese fasor también nos refiere un ángulo, ¿cierto? Un ángulo phi sub h? Entonces, ¿cuál será el valor de phi sub h? Phi sub h será igual a ¿qué? ¿Cuáles son los conocidos? B y A. ¿Qué nos relaciona opuesto sobre adyacente? La tangente, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ese ángulo será arco tangente de B sub h sobre A sub h. ¿Listo? Y ahí tenemos nuestro ángulo de desfase. Recuerdan, ¿sí? Voy a borrar un momentico esto. Recuerdan que ustedes, que hablábamos anteriormente en nuestro parámetro de rendimiento, ¿sí? De un ángulo de desplazamiento, pues es este que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Es ese que nosotros estamos viendo acá. Igual tranquilos que acá está definido. El valor pico del armónico, el valor de RMS del armónico, como son señales senoidales, ¿sí? Entonces el RMS es sobre raíz de 2. Y la fase o el ángulo de desplazamiento, pues será arco tangente B sub h sobre A sub h, dependiendo del que estemos buscando. Entonces mire que acá en el parámetro de rendimiento nos dice que es el primer armónico multiplicado por el coseno del desplazamiento del primer armónico, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo encontrar la amplitud, tanto el pico como el valor RMS del armónico que nosotros estemos necesitando, y también la fase. ¿Listo? Ahora, también análisis de Fourier nos ayuda a identificar si una función es par o si una función es impar, ¿sí? Entonces una función es par cuando esa función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa función resultante en series de Fourier no tendrá componentes b sub h, solo tendrá términos a coseno de h omega t, ¿sí? Ahora, si una función es impar es cuando menos f de x es igual a la función evaluada en menos x. Esa es una función impar. Por lo tanto, la serie de Fourier no tendrá componentes a sub h, o sea, solamente será componentes b sub h seno de h omega t. ¿Listo? Y así también podemos
definir una función par y una función impar. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿Me puede dejar la diapositiva anterior y definir las funciones par y par? Sí, señor. Gracias. Igual recuerden que estas presentaciones ustedes las tienen en Dropbox. ¿Listo? Entonces ahí pueden ir siguiendo la clase. Listo. ¿Listo, Marco? Gracias. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Eh, Van a intentar representar esta función que ustedes ven ahí, ¿sí? A través de una serie de Fourier. A ver, en la clase pasada, en la clase de las 8, me dijeron, es que esa función no es periódica. Entonces voy a hacer la aclaración. ¿Listo? Perdón. Entonces tenemos esta función que comienza acá en menos pi, 0 y pi. ¿Listo? En este rango es 0 y en este rango es 1. ¿Listo? O sea, sí, listo. Ustedes conocen funciones que si solamente está definida así, quiere decir que ya no existe para nada más. ¿Sí? Eh, por lo general, cuando uno define una función así, ¿sí? Acá en electrónica de potencia, quiere decir que esa función, ese pedacito, se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque pues lastimosamente en nuestros rectificadores no es que yo cojo un periodo de la red y ya el circuito después no funcionó, no, sigue funcionando, ¿sí? Entonces, la definimos así, quiere decir que es periódica en el tiempo para poder utilizar Fourier. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿O, o alguien quiere contradecir ese planteamiento? ¿Sí? ¿Claros? Sí, señor. Listo. Muchas gracias. Entonces, esa función va a ser periódica, o sea, después por acá en 2pi será 0 y después vuelve e inicia, ¿listo? Pero pues solamente definí ese pedacito, no me voy a poner a definirla infinitas veces. ¿Listo? Listo. Entonces, esa será nuestra función, ¿sí? Esa será nuestra función. Como es periódica, ¿cierto? Como es periódica, entonces yo le puedo encontrar, bueno, cumple con la primera característica que es periódica. La amplitud conocida. Número de discontinuidades en su periodo finitos, miren. Tenemos una discontinuidad y otra discontinuidad. Si queremos ver esto también, pues serán 3 o 2 o los que quieran, pero son finitos, ¿listo? En ese periodo hay discontinuidades finitas. Por lo tanto, la podemos representar en Fourier. ¿Listo? Entonces, intentémoslo hacer. ¿Sí? Igual la respuesta está en Dropbox, ¿sí? Pero pues inténtenlo hacer para mirar cómo están, ¿sí? Cómo están como en ese análisis de ese análisis de Fourier. Esto lo debieron hacer, ¿cierto, muchachos? O sea, esto lo hicieron en sus, no sé en qué curso en Fourier ustedes, creo que es en señales, como una partecita de Fourier. En señales y en matemáticas. Ah, listo, listo. Entonces ahí, digamos que ustedes también les colocaban como unas funciones y ustedes las necesitaban representar digamos que en Fourier. Entonces, intentémoslo hacer. Eh, 11 y 8, les pregunto cómo van y si no, pues la repasamos ahí en las diapositivas. ¿Listo? Ahora, si necesitan, digamos que esta partecita, ahí está. ¿Sí? Cómo sacar A sub H y B sub H. ¿Listo? Entonces ustedes deben representar, perdón un momento, esta función de forma general, ¿sí? General, ¿sí? No solo el primer armónico, sino de forma general. La integral la tienen que hacer con respecto a sub h y b, o sea, a h, no a 1 o a 2, no, de forma general, ¿listo? Ese es el primer, digamos que el primer tip para que ustedes sepan cómo hacerlo.
¿Listo? Bueno, muchachos, cómo les fue? ¿Bien? ¿Lo repasamos o ya lo dejamos así? Sí, por favor, lo podemos repasar. Mejor. Sí, No me dio igual que la diapositiva. Ok, listo. Entonces, vamos a repasar lo primero. Listo, lo primero que nosotros debemos hacer es encontrar el valor promedio de la señal, ¿cierto? Entonces, acá nos dice que A0, ¿sí? ¿Qué es A0? A0 es 2 veces sobre el periodo por, perdón, por la integral desde 0 hasta t, también se puede definir así, de la función f de x, ¿cierto? ¿Cuál es el periodo de nuestra función? ¿Sí? El periodo, ¿dónde terminó la función? En pi, ¿cierto? Ese es el límite superior, menos el límite inferior. El límite inferior es donde empieza la función, o sea, menos pi, ¿cierto? Entonces el periodo de nuestra función, ¿sí?, será 2pi, ¿listo? Entonces acá, que es 2 sobre 2pi por la integral desde 0 hasta t de 0, ¿cierto? Más la integral desde 0 hasta t de 1, ¿listo? Por eso es que ustedes ven acá 1 sobre pi, porque cancelaron estos dos, ¿listo? Entonces, A0 es igual a 1, ¿listo? Por lo tanto, si A0 es igual a 1, el valor promedio de la función, o sea, f, el valor promedio de la función será igual a 0 sobre 2, o sea, un medio. ¿Listo? Para tener eso claro. Ahora, a sub n, ¿sí? A sub n. Lo mismo, ya sabemos de dónde sale ese 1 sobre pi. La primera parte pues será 0 y la segunda parte será la integral de coseno de nx. La integral de coseno de nx es seno nx sobre n, ¿cierto? Esa es la integral. ¿Alguna duda hasta ahí o es claro? ¿Sí? El resultado de esa integral. No es claro, no Listo, me quedó bien. listo. Entonces también es claro los rangos de la integral, ¿no? Porque son los rangos válidos de la función. Ahora, acá tenemos que evaluar el resultado de la integral, ¿cierto? Entonces la primera es 1 sobre pi integral de seno. Acá de una vez voy a factorizar el n. El n es el mismo h, ¿no? Solamente es notación. Seno de n pi menos el seno de n0, ¿cierto? Este sabemos que es 0. Y este sabemos cuánto es el coseno de pi, de 2pi, de 3pi, de 4pi, de 5pi, de 6pi. Todos los cosenos, el seno de npi, el seno de npi es 0. ¿Listo? Todos los senos de npi son 0. Por lo tanto, acá dice, mire, el, eh, el término an es igual a 0. ¿Listo? Entonces por eso ese an es igual a 0. Entonces voy a borrar por acá esto. Ahora, si el término an es igual a 0, ¿sí?, ¿qué creen que es la función? Par, impar o La así. función es par, ingeniero, porque dice que si es par, entonces da 0, la integra. ¿Sí? Entonces, ¿seguro? Hay una persona que No, esa función No, es no impar. es impar. Es impar porque no tiene términos. sí, siempre. Entonces, cuando an es igual a 0, es impar, porque solo tiene términos
senoidales. Y cuando Bn es igual a 0, es par, porque la función solamente tiene términos coseno. ¿Listo, Edwin? Sí, señor, sí tuve un pequeño lapsus de error. Listo, tranquilo. Entonces, ahora, de nuevo vamos a graficar. Tenemos nuestra función que en el rango de pi hasta 0 es 0 y en el rango de 0 hasta pi es 1. ¿Cómo identificamos si esa función era par gráficamente? ¿Cierto? Si yo escojo acá un punto, digamos, menos x y acá está x, pues si yo hago que f, ¿sí? Si hago que f de menos x es igual a, perdón, menos f de x es igual a f de menos x, ¿cierto? Que esa es la definición de impar, pues no nos da, ¿cierto? Porque acá es 0. Entonces, ¿cómo, digamos, de mi análisis les puedo decir que lo pueden analizar? Quítele el promedio a esa función, ¿listo? Entonces ustedes tienen su función, ¿sí? Si le quitan el promedio, y nosotros ya hemos dicho que el promedio de esa función, ¿cierto? El promedio de esa función era 1/2. Entonces yo les digo, quítele el promedio de esa función. Entonces nos quedaría una función así, ¿cierto? Donde acá queda menos pi, acá queda pi, acá es menos 1/2 y acá es 1/2, ¿sí? Y si ustedes ven, ahí ya cumple, mire, acá está menos x y acá está x y cumple lo de acá arriba. ¿Listo? Entonces, cuando quieran analizar una función gráficamente, ¿sí? Gráficamente, el consejo que yo les doy es, si la función tiene promedio, se lo quitan y ahí pueden analizar si es par o impar. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿sí? Ese es. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Listo? Entonces, ese es digamos que un ejemplo de un desarrollo de análisis de Fourier, o sea, la representación gráfica, ¿sí? Hasta el momento, porque todavía nos queda B sub n, ¿listo? Entonces, ahora, B sub n, es lo mismo, ¿no? El primer término, que de menos pi a 0 es 0, y el otro término que es 1 de 0 a pi. Ya tenemos esta integral, ¿sí? ¿Cuál es la integral de seno de nx? Es menos coseno de nx sobre n, ¿sí? Acá ya introducimos el pi, ¿listo? Esa es la integral, evaluada desde 0 hasta pi, ¿listo? Entonces, esta integral, ¿sí? Evaluada en el primero, ¿cierto? Que sería menos coseno de n pi sobre pi n, ¿sí? Porque ya multiplicamos por pi, más, ¿sí? El coseno de 0 por, perdón, el coseno de n0 de n0 sobre pi n, ¿listo? Acá vamos a tener, ¿cierto? Acá vamos a tener, este de acá ya sabemos, perdón, es que acá no sirve. Este término, ¿sí? Este término, ya sabemos que el coseno de 0 es 1, por lo tanto va a ser 1 sobre pi n, que es este término de acá. ¿Listo? Ahora, este término acá, menos el coseno de n pi. Entonces, ¿qué tenemos? Coseno de pi, después coseno de 2pi, coseno de 3pi, coseno de 4pi. Coseno de pi es menos 1, ¿sí? Coseno de 2pi es 1, coseno de 3pi es menos 1, y así nos vamos alternando. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. ¿Cómo lo podemos representar? Lo podemos representar a través de una expresión. Este coseno lo podemos representar a través de menos 1 elevado a la n, ¿sí? Ya que si n es impar dará negativo y si n es par pues dará positivo. ¿Listo?
Es hasta ahí. Entonces, por eso pasamos del coseno a esta expresión. ¿Listo? A esta expresión. Entonces, ahora, resolvamos esa expresión. Cuando n es par, ¿cierto? Cuando n es par, este término, ¿cómo queda? Si n es par, este menos 1 queda positivo. Por este menos, negativo. Nos quedaría 1 menos 1 sobre pi n. Más 1 sobre pi n es igual a 0. Ahora, si n es impar, ¿sí? Pues este término será negativo y menos por menos más, y tendremos 1 sobre pi n más 1 sobre pi n. Por lo tanto, tendremos 2 pi n. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra función solamente tendrá armónicos impares. ¿Sí? Solamente tendrá armónicos impares. Como solamente tendrá armónicos impares, entonces, ¿cómo nos quedaría simplificada ya la función? Nos quedaría f de x igual a 1 medio más la sumatoria, ¿sí?, de n igual a c, bueno, inicialmente era igual a 1, ¿cierto? Igual a 1 hasta infinito de 2 sobre n pi n por el seno de nx. ¿Sí? Esa sería la respuesta, ¿sí? Pero recordemos que solamente son los n impares que necesitamos convertir este en impar. Por lo tanto, ¿sí?, será 2n más 1, ¿cierto? Es la forma de multiplicar, ¿sí? Entonces, cuando n vale 0, vale, la resultante es 1. Si n vale 2, la resultante es 3. Si n vale 2, la resultante es 5. Y así convertimos esa expresión, ese n, en un término impar. ¿Listo? Entonces, por eso es que acá, ¿sí? Por eso es que acá, primero cambian la sumatoria que empiece desde 0, ¿sí? Para que este término, pues, sea 1. Y de ahí empieza 1, 2, 3. Acá iría, si es 0, entonces este término es 1, ¿cierto? Y este término sería 1. Ahora, ya no, ya aumentamos la sumatoria. Ejemplo, vale 5. Entonces sería 5 por 2, 10 y 1, 11. Y acá 11, ya iríamos en el armónico 11. ¿Listo? Y esa es la expresión. Y acá ya lo vemos, ¿sí? Acá ya lo vemos. Acá ya lo vemos de forma, perdón, qué pena. Y acá ya lo vemos de forma, digamos que aplicando la serie. La primera componente, la fundamental, o sea, la armónica 1, la armónica 3, ya miren que la amplitud se ve reducida. La armónica quinta se ve aún más reducida, y así 1 sobre 7, 1 sobre 9, 1 sobre 11. ¿Y cómo lo podemos representar gráficamente? Entonces, voy a borrar este pedacito por acá. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos por acá nuestro análisis, nuestras componentes. Entonces tenemos nuestra primera componente, que es la componente A sub 0, el promedio. Después tenemos nuestra armónica después tendremos nuestra armónica 1, ¿cierto? Después tendremos nuestra armónica 1, después tendremos nuestra armónica 3, después tendremos nuestra armónica 5, después tendremos nuestra armónica 7, y si ustedes recuerdan, pues una señal cuadrada es su representación en Fourier, son solo armónicas impares, ¿sí? Solo armónicas impares, ¿listo? Y pues dependiendo del desplazamiento, pues va a tener componentes AN o AN o BN, ¿listo?
claro ahí? ¿O hacemos alguna aclaración sobre eso? Ingeniero, una pregunta. Es Sí, que señor. en la parte del cambio en el n en la sumatoria me confundí. Listo, tranquilo. Listo. Juan Sebastián entendió por qué hay unas componentes pares que son cero y otras componentes impares que sí existe el término, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, en las n impares, ¿sí?, se cumple que el término a sub n, ¿sí?, es igual a sub n, perdón, a sub n es igual a 2 veces pi n, ¿sí? Ese es la amplitud de los armónicos, ¿listo? Pero mire que debemos solamente expresar las componentes impares, porque las pares no corresponden. Entonces una sumatoria por definición, pues es algo que va aumentando de uno en uno, ¿sí? O sea, esta sumatoria va aumentando de uno en uno. O sea, no podemos utilizar de una la misma variable de la sumatoria para que represente nuestros armónicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sn, ¿cierto? Sn, llevarla a una expresión, ¿cierto? Entonces, yo necesito llevar esa expresión 2 sobre npi a una expresión que solamente sea válida para impares. Por lo tanto, yo lo llevo, ¿sí? Yo lo llevo a 2 sobre pi y necesito que ese n solamente sea para impares. Por eso yo lo coloco como 2n más 1. Porque esa secuencia de n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de la sumatoria, al aplicar esto, mire que convertir esta n en esto, me va a dar solamente términos impares, ¿sí? Esa es la amplitud, ¿cierto? Pero como la representación de la función f de h de x, que solamente es la parte de senos y cosenos, es ay, discúlpeme, ni siquiera acá es b, estamos hablando de b sub n por el seno, ¿sí?, de nx, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que qué es lo que tenemos que hacer con n, llevarlo a una forma impar. Si acá está n, también tengo que hacer lo mismo, ¿sí? Tengo que colocarlo de forma 2n más 1 por x, lo que antes yo llamaba n, ¿cierto? Para llevarlo a una forma impar. Y obviamente como hubo un cambio, ¿sí? Como hubo un cambio en ese punto, entonces yo también tengo que adaptar mi sumatoria. Ahora, la sumatoria no va a empezar en 1, ¿sí?, sino va a empezar en 0, dado este factor. Porque cuando n vale 0, este factor n, ¿cierto?, vale 1. Si n vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, ya si ve que voy dando el paso en los impares, Juan Sebastián. Sí, sí, señor, ya me quedó claro. Listo, vale, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ingeniero, una pregunta. Para este caso, pues quedó siendo impar, pero también podría ser lo mismo para cuando queda siendo par. Sí, claro. O sea, También simplemente puede. arreglamos el n para que quede de forma que siempre queda par en un paso. Exacto. Sí, Ah, listo. exacto. Gracias. Que es simple, es que sea 2n y la sumatoria inicia en 1. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Listo. Entonces, ese hasta ahí, ¿cierto? Vamos a comprobar, ¿sí? Ya tenemos nuestra función. Vamos a comprobarlo, ¿sí? Yo voy a utilizar derive, ¿sí? Voy a utilizar derive y acá tengo mi expresión. El promedio, un medio, más una sumatoria de 0. Vamos a iniciar con menos puntos, ¿sí? Desde 0 hasta 10, o sea, solamente representando hasta el armónico 40,
41, perdón, 21, hasta el armónico 21, recordemos por este término, hasta el armónico 21, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo se grafica, o sea, cómo se ve la gráfica. Mira, tenemos esta función. ¿Es similar a la que graficamos o a la que se definió en el ejemplo? ¿Ustedes qué creen? Sí, señor. Sí, sí. Vamos que no, vamos a hacer menos armónicos, ¿sí? Vamos a graficar los primeros 11 armónicos, ¿listo? Voy a resetear eso, ¿listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué es? El armónico, ¿sí? La cantidad de armónicos lo que me ayuda es a disminuir estas ondulaciones y a que la transición tenga una pendiente, digamos que más alta, ¿sí? Que tiende a infinita. Entonces, ahora vamos a hacer la modificación para tener más armónicas. ¿Listo? Esperemos que no se trabe mi computador. ¿Listo? Este detalle es por el simulador, eso sí, pero si ven que ya ahora ya es más similar a la onda cuadrada definida. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos comprobar que el análisis de Fourier pues existe, ¿no? Entonces, digamos que sí, a través de sumatorios de senos, en este caso puedo representar una señal cuadrada. ¿Listo? Listo. Está este otro ejemplo, ¿sí? El ejemplo 2, para que ustedes lo intenten hacer en su casa este fin de semana, que es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Alguien me quiere decir cuál es el periodo de esta señal? 6, listo. Entonces el periodo es 6. Grafiquémosla. Listo. Entonces menos 1 desde acá menos 3, acá 3, ¿cierto? Esa señal tiene promedio. Sería 0, ¿no, ingeniero? Porque tiene menos negativa y al otro lado positiva. Y es simétrica. Mire que el rango en donde es menos 1 son 3 posiciones. Sí, señor. 1 está en 3 posiciones. Listo. Muy bien. Ahora, importante. ¿Cómo creen, sí, que se deba plantear, digamos, yo voy a plantear acá el A sub H, A sub N, que es la misma notación. A sub N es 2 sobre el periodo 6, perfecto, por integral desde menos 3 hasta 3, ¿cierto? De la función, entonces, de la función f de x, ¿cierto? Por el coseno, ¿cierto? ¿Qué va acá adentro? ¿Alguien lo recuerda? La velocidad. N, ¿cierto? N, ¿sí? Que nos representa el armónico. Y acá, perdón. Y acá. Profe, perdón, por gráfica ya no se puede intuir que es una función impar. Sí, también, correcto. O sea que todos nuestros A0, nuestros AN van a ser 0. Muy bien, sí, muy bien. Pero quiero esto porque si ustedes plantean bien esta partecita, van a plantear también bien el B sub n, que ese sí va a tener componentes. ¿Sí? Pero entonces acá, ¿qué es importante, muchachos? La frecuencia. Exacto. Es muy importante tener esa partecita clara. ¿Por qué? Porque en el ejemplo anterior, si ustedes ya se dieron cuenta, nuestro eje horizontal estaba planteado ya en radianes. Estábamos hablando de pi, de menos pi hasta pi. Pero en este nos están hablando de números, ¿cierto? De números. No está planteado en radianes. Entonces tenemos que, digamos que, armar muy bien el ángulo del coseno para que el resultado del coseno sea válido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros que hablamos, que una frecuencia angular omega, ¿cierto? Omega, ¿cierto? ¿Qué es omega? Es 2
pi por f o sobre t, ¿no? Es lo mismo. Omega es la frecuencia angular, es lo que nos ayuda a que el ángulo, ¿sí? Perdón acá si no me veía, es lo que me ayuda a que el ángulo del coseno sea válido, ¿sí? Entonces es muy importante encontrar ese omega, ¿listo? Que es igual, ¿cierto? Que es igual a 2pi sobre 6. O sea, omega es pi tercios, ¿listo? Entonces ya sé que mi coseno acá, que idealmente, ¿cierto? Que idealmente era n omega x, ¿cierto? O también omega t cuando hablamos de tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo pues va en milisegundos, microsegundos, no sabemos, ya no sería válido para nuestro coseno, no lo representaría de forma correcta. Entonces este omega es muy importante, ¿sí? Es el que nosotros acabamos de encontrar que es pi tercios. Ya con eso, entonces simplificamos, ¿cierto? Que acá nosotros, nuestra variable que es x, ¿sí? Y que puede ir aumentando 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 10 a la 3 por 10 a la 1000, ¿sí? Lo que sea, va a estar dentro de un rango válido para el ángulo del coseno, ¿sí? Eso es lo que representa que es muy importante ese omega, que hace que nuestro ángulo sea correcto, ¿sí? Porque mire que nuestro omega, como tiene la misma unidad de x, el tiempo, tiene la misma unidad de x, el tiempo no sino el periodo, disculpen, el periodo, y es inverso a omega, entonces se van a cancelar esas unidades, ¿sí? Entonces podemos tener un ángulo válido dentro del rango de los radianes, ¿sí? Del ángulo del coseno. Entonces es muy importante para haber planteado eso, ¿listo? Entonces ya sabemos que si en este caso, ¿cierto? Nuestro coseno, perdón, borro todo esto, ¿sí? Nuestro coseno será n pi tercios de x y para los términos de b, seno n pi tercios de x. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí es claro, muchachos? ¿Sirvió la aclaración? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, practiquen. Igual tienen la respuesta ahí, pero la idea es que ustedes lo hagan para que puedan aprender, ¿sí? De cómo desarrollar y utilizar estos parámetros de rendimiento. Ahora, aplicado a nuestros circuitos, pues nosotros solamente vamos a necesitar, si ustedes se dieron cuenta que solamente vamos a necesitar el primer armónico, entonces solamente haremos la integral con n igual a 1. Y en este caso, pues con b para b1 y n igual a 1, ¿listo? Porque en nuestros parámetros de rendimiento lo que a nosotros nos interesa es el primer armónico, porque el total ya lo tenemos, ¿sí? El total ya sabemos cómo encontrarlo a través de la integral, pero el primer armónico es el importante, ¿listo? Esto, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, o ya es claro para ustedes. Que no sea que lo que no se dijo fue que es que para hallar nuestros parámetros de rendimiento solo se tiene que considerar el primer H, ¿cierto? El primer arco, cuando H igual a 1, ¿sí? Es en nuestro, pues por definición, a nosotros nos importa mucho es el primer armónico, ¿sí? Sí. ¿Listo? Entonces, por definición, el primer armónico, o sea, digamos que por la complejidad de las funciones que nosotros vamos a manejar, no es así de sencillo como acabamos de ver. Entonces, representar una ecuación, ¿sí? Una función con exponenciales, con senos, con cosenos, multiplicados entre sí, pues es un poco complejo representar toda la función en serie de Fourier. Entonces, a lo que nosotros nos vamos es a definir funciones en rangos, así como encontramos una definición en rango, y el primer armónico para poder encontrar el parámetro de rendimiento, ya sea el THD o el factor de potencia. Listo, Marco. Entonces, si no hay otra inquietud, nos vemos el martes en clase y que tengan un feliz fin de semana.